En el siglo XXI, la humanidad fue superando sus prejuicios sobre sus prácticas culturales cada vez que consiguió información completa y científica. Este es el caso de los cultivos de cannabis, que desde hace un tiempo la comunidad científica del mundo viene investigando sobre la planta, sus usos en el campo de la medicina y el consumo responsable, así como también sus regulaciones. ¿Por qué es importante la planta de cannabis? ¿Qué beneficios aporta y cuáles son las claves para un cultivo exitoso? Sobre esto voy a hablar con Leonardo Mastrantonio, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cuáles son las claves para tener un cultivo exitoso de cannabis? Bien, básicamente depende de la modalidad de cultivo. Hay como tres grandes modalidades que son cultivo exterior, cultivo interior, como en este caso, o un indoor, digamos, cultivo bajo cubierta, como en este caso, y un cultivo interior con otra estructura y otra inversión, otro tipo de inversión económica. Los factores que depende del cultivo dependen de la modalidad de cultivo. Pero en el caso de exterior es muy importante las temperaturas. O sea, es un cultivo de primavera-verano en general. Hay otras cepas que pueden tolerar temperaturas más bajas, pero hay que tener en cuenta las temperaturas. Hay un concepto clave en este tipo de especies, que hay dos grupos de plantas, que son las fotoperiódicas, donde en determinada época del año reciben un estímulo de luz, de acortamiento de días, que genera la floración. Es un ciclo más largo y bueno, hay otro grupo de plantas que tienen un ciclo más corto, que son las automáticas o autoflorecientes, que no necesitan ese estímulo de luz para florecer. Pueden ser cultivadas bajo otras situaciones de luminosidad, sobre todo artificial. Están en macetas los cultivos, ¿sí? Eso es porque son de interiores, así tiene que ser no, la técnica. Es por una cuestión también de limitar el crecimiento de la planta. Es una forma también de limitarle para que el volumen de exploración de raíces no sea tan alto. Además, que el objetivo de esta plantación es para evaluar genéticas para su registro en el INASE, que es Instituto Nacional de Semillas. Entonces, le evalúan el crecimiento en un ambiente controlado. Ese sustrato es importante además porque no es un suelo cualquiera, sino un sustrato que tiene mucha capacidad de retención de agua, tiene un pH equilibrado alrededor de una acidez, una ligera acidez. Tiene un sustrato, digamos, donde hay mucha aireación, cierto nivel de fertilidad necesaria para el cultivo de esta planta. Y recién dijiste y nombraste a alguien que imagino que es como el ReproCam, pero ¿cómo sería? No. ¿O cuál es la diferencia? Hay distintos tipos de formas legales de cultivar. En este caso es la evaluación de las genéticas. Acá hay dos casos de grupos de plantas automáticas. Dos genéticas están evaluando, que son una que tiene un elevado porcentaje de THC, que es un cannabinoide de los tantos que tiene esta planta, que es el psicoactivo, digamos. Y tiene un bajo porcentaje de CBD, que es un cannabinoide no psicoactivo, que tiene más funciones medicinales. Y hay otra cepa que tiene un porcentaje muy alto de CBD y uno muy bajo de THC. Ese registro lo da el INASE. ¿Y ReproCam? Es una forma sobre todo para los autocultivadores o los cultivadores solidarios, para poder acceder a una limitada cantidad de plantas, que son 9 en el caso de los autocultivadores. Cultivadores solidarios son 18, una propia y otro para otra persona, donde hay un médico especializado en cannabis, donde genera una prescripción médica frente a una patología, alguna dolencia que tenga, y eso se inscribe en un registro a nivel nacional. El problema del ReproCam, que en este momento hay muchos trámites que están pendientes de ser aprobados desde hace bastante tiempo ya, debido a ciertas irregularidades que han pasado. Y con respecto a los tipos de plantas, ¿cuál es el más común? Originalmente hay tres grandes grupos, que son es la misma especie, pero con subvariedades. La subvariedad, la índica, la otra subvariedad que es la sativa, y otra que es la ruderalis. Con esas dos grandes, las sativas es más de climas más cálidos, tiene un porte más grande, hojas más chiquitas. La índica
tiene un porte más chico, de menor producción, hojas más gruesas. Y la ruderalis lo que le aporta es esa característica de automática o autofloreciente. ¿Cuál es el tema? Que a través de mucho tiempo, sobre todo en Europa, se han hecho cruzas genéticas y han generado un montón de cepas que todo el tiempo son como genéticas distintas. Acá tenemos dos genéticas, dos cepas. Entonces generan cepas con características especiales o con determinado contenido de cannabinoides o con producción, con otro tipo de elementos muy fuertes que pueden ser estos aromas que ustedes pueden oler, que son los responsables son los terpenos. Se hace como una selección genética para poder favorecer ciertas características sobre otras. ¿Cuánta ciencia hay metido en...? Sí, muchísimo. Hay mucho mejoramiento genético, muchísimo. Bueno, acá se está haciendo estas genéticas son producto de cruzas de otras genéticas, son genéticas propias. O sea, el dueño de esta propiedad lo que hace es cruzar distintas genéticas para poder obtener una genética adaptable a estas situaciones que le ponen nombres propios porque tienen determinadas características únicas. Y en materia de tecnología y todo eso, ¿cómo estamos como para hacer este tipo de entre cruzamientos genéticos? No, eso no es ningún problema porque no es tecnología compleja, sino que es cruzamiento por todo en laboratorios. Reproducción sexual, Claro. Reproducción sexual con plantas. Acá lo que no dije fue, esta planta tiene, en general, digamos, tiene una planta que es con flores masculinas y otra que tiene flores femeninas, el macho y la hembra. El macho es el que produce el polen para polinizar la hembra y eso genera las semillas. La mayoría de estas genéticas son feminizadas, entonces es como una garantía casi del 100% donde esa semilla va a generar una planta hembra, porque las inflorescencias femeninas son las que se utilizan y las que tienen mayor concentración de estos cannabinoides y terpenos, no así las plantas macho. Bien, cortito. Sí. ¿Se corre el riesgo a veces el que hace el cannabis o el cultivo de cannabis propio en su casa sin formación de que corre riesgo eso de tener una planta macho y hembra? Sí, todo el y que tiempo pasa. Se convierta Originalmente las semillas venían de los cigarrillos provenientes del Paraguay, Entonces lo que se hacía, tomar esas semillas para sembrarlas. Que uno no sabe si va a ser una planta masculina o una planta femenina. Cuando el cultivador ve una planta masculina, si no quiere hacer cruzamiento, tiene que cortarla y desecharla. Si no lo arruina, si no lo hace. Arruina el cultivo, exactamente. Exacto. Claro, porque la polinización de las flores femeninas le quita potencia a la inflorescencia en cuanto a cannabinoides y terpenos. Bien, vamos a seguir hablando un poco para los usos de la planta de cannabis. Bien. Conocer la evidencia científica que existe acerca de la eficacia y seguridad del uso terapéutico del cannabis en distintas áreas de la salud humana resulta fundamental para avanzar hacia un modelo regulatorio. El aceite de cannabis es un producto terapéutico para las siguientes afecciones como el dolor oncológico, neuropatía, esclerosis múltiples, epilepsia refractaria, autismo, entre otras dolencias. Leandro, ¿calificarías a la planta de cannabis como una planta medicinal? Totalmente. Tiene una serie de compuestos que son dos grandes grupos, los cannabinoides, los principales son el THC, el CBD, el CBN, el CBG, que son las siglas de una serie de unos compuestos orgánicos, y tiene una serie de compuestos que se llaman terpenos, que son los responsables de los aromas y los sabores cuando uno lo consume. Todo ese conjunto, con sus distintas proporciones, se llama efecto séquito, que actúan sinérgicamente para distintos tipos de patologías. Entonces, la distinta concentración o relación entre esos grupos de cannabinoides y la presencia de determinados terpenos son específicos para distintas dolencias. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Hay otros grupos más relacionados con la epilepsia refractaria, otro más relacionado con el autismo. Bueno, una serie de paliativos del dolor, como pueden ser más bien musculares u óseos inclusive. Esa distinta relación o concentración de esos compuestos hace que cada uno de ese quimiotipo sea específico para un grupo de patologías o dolencias. ¿El cannabis de uso medicinal es un tipo de cepa o
hay muchos o no difiere eso? No, hay una variedad muy grande y por eso cada dolencia o digamos, tiene su cepa específica o grupo de cepas que se adaptan mejor a cómo solucionar esa dolencia. Y para el uso recreativo o algo que estuve mirando en algunas páginas que decía el uso de adulto responsable, no sé si es lo mismo que decir uso recreativo. Sí, por eso, digamos, acá hay, a nivel mundial, hay algunos países que han avanzado bastante en la legislación, por ejemplo Canadá, donde tiene aprobado el uso medicinal y además el recreativo, o uso adulto. Eso corresponde al uso adulto, corresponde a aquellas cepas que tienen una alta concentración de THC principalmente, digamos, el cannabinoide psicoactivo, que genera el pegue. En cambio, los que van por los fines más medicinales están más relacionados con otros cannabinoides, por ejemplo el CBD, el CBN y el CBG, que no son psicoactivos, o sea, no generan el pegue, digamos. ¿Sí? ¿Qué hace que el cannabis medicinal no pueda llegar a reemplazar algún otro medicamento que tiene que ver con paracetamol, ibuprofeno? Totalmente, y todo digamos, eso, es muy bueno para tratar migrañas, para conciliar el sueño, para la fatiga muscular. Bueno, hay muchos deportistas de alto rendimiento, como hay basquetbolistas, velocistas, Michael Phelps, que era un nadador que tiene creo que la mayor cantidad de medallas de oro de la historia de los Juegos Olímpicos. Posterior al entrenamiento consumía cannabis para hacer que la recuperación sea mucho más rápida y para que su registro, digamos, de cansancio sea más corto, digamos. Entonces, y aparte generar una mejor recuperación del ácido láctico en los músculos cuando hay una competencia de alto rendimiento. ¿Crees que la planta de cannabis está, desde la perspectiva de la medicina, más avanzada en un cambio cultural? Sí, depende de los países, ¿no? En nuestro país hace ya un tiempo importante que hay una militancia alrededor de la legalización del uso tanto medicinal como recreativo del cannabis. Se ha avanzado últimamente en lo que es la parte industrial, lo que es el cáñamo, que ya está regulado, pero hay algunos avances con algunos retrocesos en la parte más medicinal. Medicina, mira. Claro, con alta concentración de CBD. Sobre todo, digamos, se empezó hace mucho tiempo con un programa donde se importaba aceites de Canadá, pero para una sola patología. Hay un grupo muy grande, sobre todo de madres, en muchas partes del país, donde hacen militancia de madres con hijos con alguna dolencia, alguna patología, con mucho autismo, mucha epilepsia, donde ellas mismas son autocultivadoras y son militantes para obtener sus propios aceites para sus hijos. Mamá cultiva. Mamá cultiva, por ejemplo. Exacto. Porque no tienen acceso al programa, que no sé si está activo ahora, pero el programa del gobierno donde se importaba aceite de Canadá. Pero el acceso tiene que ver con una cuestión de comercialización. No, porque es correspondiente a una sola patología, que es la epilepsia refractaria. En cambio, hay madres que tenían otras patologías de sus hijos, entonces necesitaban sus propios aceites. Con respecto a las variedades de aceite que justamente lleva Mamá Cultiva a organizarse, ¿no?, por algunas patologías, ¿crees que en la comercialización, si no se regula, se puede caer en una falla y esto se repele un poco más en el sentido, hay que legalizarlo? Claro, una de las cuestiones más polémicas es que mucha gente autocultiva sus cepas para generar sus propios aceites, pero hay mucha gente que no sabe cultivar y accede a aceites que muchas veces están falseados o no tienen la correcta concentración de cannabinoides, o muchas veces no tienen nada, son adulterados totalmente, es aceite de oliva o aceite de coco y así nada más. Y muchas veces hay muchos cultivadores que hacen sus aceites, pero con no tan buenas prácticas de manejo, como ser el uso de agroquímicos de base sintética para combatir plagas o enfermedades, y eso hace que esos residuos que quedan vayan a parar también al aceite, y eso es contraproducente para el que lo consume. Entonces, el control de calidad no se está dando. Hay algunos que trabajan conscientemente y uno sabe que cultiva bien, entonces muchos médicos o gente tiene su cultivador de confianza que le provee el aceite. Está bueno por ahí también hablar un poco de qué pasa si se dan monopolios o no en materia de tanto del acceso a la planta como el acceso a los productos, los derivados. Sí. Hablamos en el próximo bloque. Bueno.
Nuestro país cuenta con organismos y leyes que regulan el cannabis para el uso medicinal, como es la Ley 27.350, que posibilita la creación del ReproCam. Los avances en los marcos regulatorios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, permiten también afianzar la formación profesional en la producción del cultivo y la generación de sus derivados. ¿Qué propuesta de formación académica tiene Mendoza? Leandro, ¿por qué esta planta es importante para la salud humana? No solamente para la salud humana, sino también para todos los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos en los años 70, a fines de los 60, un científico, un médico israelí, Rafael Meshoulam, que murió recientemente, descubrió lo que es el sistema endocannabinoide, que es un sistema que nosotros generamos como un sistema digestivo, pero es otro sistema donde nosotros generamos nuestros propios cannabinoides internos, por eso se llama endocannabinoide, que son aquellos compuestos que están relacionados con las sensaciones y los sentimientos que uno siente a partir de una situación estresante, como puede ser una cacería en los tiempos remotos, ¿no? Frente a algo peligro. Entonces, cuando uno siente eso, el cuerpo pide descansar, necesita comer, necesita relajarse. Entonces, esas sensaciones son las que aparecen a partir de nuestro propio sistema endocannabinoide. Estas plantas se llaman fitocannabinoides, que son compuestos que son muy parecidos a los compuestos nuestros endocannabinoides. Entonces, al ser tan parecidos, cuando uno consume esta planta, esos compuestos van a parar unos receptores que se llaman B1 y B2, donde producen los mismos efectos que nuestros compuestos producidos por nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué existe a veces este mito? Hay muchos mitos, alrededor de la planta, del consumo, para vos. Sí, a partir de la primera mitad del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, y a partir de una serie de sucesos, sobre todo con inmigración mexicana, y a partir de situaciones de regulación económica, porque la fibra del cáñamo o del cannabis es muy buena para generar fibra justamente. Las velas de las carabelas se hizo con fibra de cáñamo, es muy bueno para producir papel, para la parte industrial. Entonces, a partir de esa situación, como los mexicanos, que no eran esclavos, pero trabajaban en condiciones infrahumanas, consumían cannabis para relajarse, para poder dormir, para poder descansar, y a partir de esa situación lo prohíben por una cuestión más de racismo y por una cuestión económica, porque competía muy bien con el nylon, que fue creado en Estados Unidos. Entonces, se crea una legislación para prohibirlo y meterlo en la lista de drogas. Además de las competencias que tienes con las tabacaleras y todo eso. No compite con el tabaco, no, es una cuestión solamente de la fibra, la parte industrial, y después una cuestión cultural. Claro. Y a partir de la contracultura de los años 60, el movimiento hippie, con más razón, fue declarada al mismo nivel que la cocaína o la heroína, y hay toda una cuestión cultural donde se hizo un avanzamiento muy importante en cuanto a propaganda, acerca justamente de los peligros supuestos de esta planta. Como así también pasó quiero aclararlo, con los hongos psicodélicos. Mira. El psilocibe cubensis, que es un honguito que tiene unas propiedades muy buenas para tratar enfermedades mentales, fue investigado hasta los años 60, a partir de esa declaración lo prohíben como droga y se ha perdido un montón de investigación, lo cual ahora en muchos países se está volviendo a investigar sobre las propiedades benéficas de los hongos psicodélicos en el tratamiento de enfermedades mentales. Vos sos profesor, también sos docente. Sí. Está dentro de la formación, no es un taller, es una carrera, es un... Claro, ¿Cómo hay es el IES 9028, el Departamento de Santa Rosa, creó una formación profesional, que es una formación práctica, técnica, pero de un año de duración, que tiene dos subsedes. La sede principal, que es la sede de Santa Rosa, donde funciona el instituto, y una sede para el Gran Mendoza, que funciona la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, a partir de ese acuerdo entre las autoridades de ambas instituciones, se generó dos grupos de formación. Básicamente el título de la formación se llama Encargado Consciente de Cultivo de Cannabis Medicinal. Es muy técnica, a diferencia de muchas diplomaturas que hay en el país, donde es virtual, acá es presencial. Mira. Y con mucha práctica en campo justamente con el cultivo de cannabis. Orienta a la parte de cultivo. Si bien algunos módulos son relacionados con la parte medicinal y legal, pero el grueso de la formación es técnica agrícola. ¿Son todos ingenieros agrónomos quienes dan las o no? El requisito principal es que tenga el secundario completo. ¿No? Está bien, pero digo, los docentes... Sí, agrónomos en general, hay algunos sociólogos, psicólogos también, médicos, abogados. La palabra consciente me llama la atención. Sí.
Sí, está relacionado con el manejo del cultivo, que proponemos un cultivo orientado a las buenas prácticas de manejo, más bien agroecológico. ¿Muchos alumnos? Y en este momento, entre las dos sedes, hay aproximadamente, ya finalizando, porque finaliza ahora en marzo, como 60 estudiantes, 60, 70 estudiantes en total. ¿Qué relación y qué, no sé si es bueno o malo, cuál es la relación que tienen con la ANMAT cada vez que se hacen los productos de cannabis medicinal? ¿Tiene algo que ver? ¿Participa? Claro, o sea, ¿Pone palos en la red? En realidad, ¿no? A partir de esta planta hay distintas formas de consumo. Una como que es la flor, sí, donde se puede consumir fumada sí, o vapeada, o pueden hacerse extractos de distintas técnicas, hay mucha variedad de técnicas para sacar extracciones. Esa extracción es la industrialización de la flor. Uno extrae los tricomas, los cannabinoides, y en muchos casos también, según la técnica, los terpenos. Ese extracto, para poder ser comercializado, tiene que estar analizado y tiene que pasar por ANMAT bajo distintas formas, ya sea aceite, pomada, lo que sea. Debería pasar por ANMAT para que lo apruebe. De Canadá, nosotros en Argentina, ¿en qué paso estamos? ¿Todavía en un proceso de legalización, de investigación? ¿Cómo es? En realidad, ahora digamos, hay dos formas a nivel nacional, que son el Ministerio de Salud de la Nación, proyectos de investigación científica, que lo tiene que estar en una institución como el INTA o la universidad, y esos son proyectos de investigación científica. Después hay otra forma que es el trabajo con el ARICAME, digamos, que se creó a partir de la última ley del gobierno de Alberto Fernández, donde el organismo que centraliza los proyectos productivos. Pero la actual gestión lo intervino y están reglamentados, por ahora está reglamentado solamente el cáñamo industrial con fines de obtener semilla o de fibra y nada más. Sobre el tema de la parte recreativa o uso adulto, hay un paso, todavía el siguiente paso es legalizar y reglamentar el uso medicinal. ¿Cuánto es desde la producción al producto? ¿Manejas costos aproximadamente? Lo que pasa es que depende de la producción, cómo la planteas. Si la planteas esta estructura, que es bastante costosa, o un indoor o un exterior. O sea, la inversión inicial es muy distinta si lo haces a campo afuera, que lo haces que lo haces en interior en una sala de cultivo. ¿Y esto cuánto es aproximadamente? Esto, un invernáculo, esto debe salir cerca de $100.000, depende con la estructura que tenga de luces y refrigeración. Es muy grande. En lo que tiene que ver con los cultivos de la planta, de la actividad del cultivo de la planta de cannabis, más los productos, sí. ¿Se estaba monopolizando o no? Depende la mirada, porque hay un movimiento en las sombras donde hay mucha grande cantidad de autocultivadores que generan aceites para mucha gente que los necesita. Y eso no está legalizado, digamos, no está regulado. Después hay emprendimientos legales, como bajo distintas formas legales, donde no hay muchos emprendimientos en este momento en Mendoza. Y está abierto para que se puedan, digamos, no existe, yo no veo que existe un monopolio, porque hay un movimiento muy grande de mucha gente que cultiva. Bien, Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos recibido acá y habernos explicado esto. Muchas gracias a ustedes. Los avances científicos en la producción de cannabis para el uso medicinal o el consumo adulto responsable rompen con los juicios históricos que criminalizan su existencia desde la visión política o cultural. Hoy, los marcos regulatorios existentes brindan información clara y precisa que responden a la demanda de la sociedad que lucha cada día por una calidad de vida como derecho.